El presente vídeo trata sobre la invalidez, nulidad y anulabilidad en la Ley de Contratos del Sector Público. Este se encuentra encuadrado dentro del tema quinto del bloque cuarto referido a Derecho Administrativo. Sin ir más lejos, en la pasada convocatoria, en el tercer y último examen, esta cuestión fue preguntada. Por último, y como viene siendo habitual, la presentación me la podéis pedir en formato PDF en la dirección de correo electrónico que aparece indicada abajo. Como viene siendo habitual, en primer lugar hacemos referencia al marco normativo. Esta es la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. En este caso, los artículos que vamos a analizar son los artículos 38, 39 y 40. Los supuestos de invalidez de los contratos tienen su base y fundamento jurídico en el artículo 38 de la Ley de Contratos del Sector Público. Según estos, incurrirán en algún supuesto de invalidez aquellos contratos celebrados por poderes adjudicadores, inclusive los contratos subvencionados que figuran en el artículo 23 de la propia Ley de Contratos. Sin embargo, no podemos obviar la palabra de poderes adjudicadores. Tal y como vimos en el anterior vídeo, poder adjudicador es una administración o una fundación o una mutua colaboradora con la Seguridad Social, las demás entidades con personalidad jurídica propia y las asociaciones constituidas por entidades que hemos mencionado anteriormente. De ahí que pongamos esas iniciales. A partir de ahí se dan una serie de supuestos de invalidez. Estos son tres. En primer lugar, cuando concurra alguna de las causas que lo invaliden de conformidad con las normas de derecho civil. Por otro lado, cuando sea inválido alguno de los actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación. Y por último, en aquellos casos en los que la invalidez deriva de su ilegalidad de su clausurado. ¿Qué quiere decir? Que si es ilegal la norma, no puede ser legal el contrato. Por lo tanto, estos son los tres supuestos de invalidez de los contratos. Las causas de nulidad de derecho administrativo de los contratos tienen su base y fundamento jurídico en el artículo 39 de la Ley de Contratos del Sector Público. En esta tabla están indicadas en el lado izquierdo las del artículo 47 de la Ley de Procedimiento, que también se incluyen para estos contratos, y la de la Ley de Contratos propiamente dicha. Dos cosillas. En primer lugar, para acordaros de en qué artículo viene las causas de nulidad de pleno derecho en la Ley de Contratos del Sector Público, pues acordaos de la Ley 39. Y en segundo lugar, y lo más importante, tenéis que tener en consideración que estas causas de la Ley de Contratos del Sector Público traerán como efecto más próximo la nulidad del contrato, no del acto administrativo o de una disposición concreta. Por ejemplo, apartado B, la carencia o insuficiencia de crédito. Vamos a decir que se lo hemos adjudicado a un contratista que carece de crédito. No solo le vamos a decir, oye, no lo vuelvas a hacer y venga, intenta tener crédito y vuelve. No, ese contrato es nulo de pleno derecho. Además, para recordar, estos son en contratos celebrados por poderes adjudicadores, estas causas de nulidad. Y para ello nos volvemos a acordar de las iniciales AF mudas. Aquí se expone de manera literal el apartado A del apartado segundo del artículo 39, es decir, la primera causa de nulidad de pleno derecho de un contrato. Para ello hay que tener en cuenta que ese contrato será nulo de pleno derecho siempre y cuando se den cuatro circunstancias. Una de las cuatro circunstancias: que haya una falta de capacidad de obrar o solvencia, que haya una falta de habilitación empresarial o profesional, una falta de clasificación y que incurra en las prohibiciones para contratar. Visto así de primeras, a lo mejor es complicado. Muchas veces es preferible estudiar todo lo que viene después, que es la capacidad de obrar, que es la solvencia con sus cuatro manifestaciones: económica, financiera, técnica y profesional, que es la habilitación y demás. Pero para no estudiar las cosas dos veces, estas
son exactamente las condiciones de aptitud que recoge el artículo 65 de la Ley de Contratos del Sector Público. Por lo tanto, tenemos que saber que si una persona no cumple esas condiciones de aptitud, no puede celebrar un contrato. La segunda causa de nulidad de pleno derecho de un contrato es la carencia o insuficiencia de crédito, en este caso del contratista, salvo, y lo recalco, los supuestos de emergencia. Es decir, por ejemplo, pongamos en el caso que se está tramitando por el procedimiento de urgencia del artículo 120, es decir, que hay que celebrar un contrato porque ha habido una catástrofe natural. Bueno, pues en ese caso se va a tirar de lo primero que se pueda y a lo mejor esa persona, ese contratista que carece de crédito, pues se va a poder beneficiar de ese contrato y ya veremos después cómo lo puede pagar. La siguiente causa de nulidad de pleno derecho de un contrato es la falta de publicación del anuncio de licitación, o en el perfil del contratante o en el diario oficial de la Unión Europea cuando se deba publicar. Para ello es muy importante relacionar ideas, y la idea que teníamos de publicidad activa que vimos en un vídeo anterior hacía que las administraciones públicas estuvieran obligadas a publicar este tipo de contratos. Por ello, si no lo publicas, trae una consecuencia. Pues, ¿cuál es la consecuencia? La nulidad de pleno derecho del contrato. Otra causa de nulidad de pleno derecho de un contrato es saber qué pasa si el órgano de contratación, ojo, el órgano de contratación, no el contratista, pues tiene esa inobservancia de no formalizar a plazo un contrato. Bueno, pues para ello se tienen que dar dos circunstancias. El primero y más importante es que se produzca una indefensión, es decir, que ese licitador, ese adjudicatario, esa persona que formaliza el contrato no pueda recurrirle de ninguna manera. Y dos, que se incurra en alguna infracción, aquí he puesto una falta antideportiva para los de baloncesto, de cualquiera de los procedimientos de los contratos. ¿Por qué? Porque al final sabemos qué es lo que sucede cuando se prescinde total o absolutamente del procedimiento establecido. Pues que es nulo. Bueno, pues relacionar esa idea también para esta nueva causa de nulidad. Otra causa de nulidad de pleno derecho de un contrato se da cuando se ha interpuesto un recurso especial y ese recurso especial ha dado lugar a una suspensión de un plazo. Pues bien, en esa suspensión del plazo, el órgano de contratación se ha aprovechado y ha realizado la formalización como si no hubiese esa suspensión. Pues bien, eso va a dar lugar a que ese contrato también sea nulo de pleno derecho. Otra causa de nulidad de pleno derecho se da en los casos de los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición. En estos, si se incumple la norma establecida para la adjudicación de estos tipos de contrato y se le da a una persona que no le correspondía esa adjudicación debido a que se ha aprovechado de ese incumplimiento de las normas, pues será un contrato nulo de pleno derecho. El incumplimiento grave, importante ese matiz, de las normas de derecho de la Unión Europea en materia de contratación, y siempre y cuando se den dos circunstancias. La primera es que ese contrato se le adjudica a un contratista que no se le debe adjudicar. Vamos a pensar que el que ha quedado el número 1 le corresponde porque la infracción la cometió el número 2. Ese contrato sí que valdría. En cambio, si ese que ha quedado el número 1 no le corresponde, con un matiz muy importante, que haya una sentencia judicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no le correspondiera, pues entonces en ese caso sí sería nulo de pleno derecho. La última causa de nulidad es la falta de mención en los pliegos de determinados detalles que tienen que ver con la Ley de Protección de Datos. En primer lugar, nos encontramos el apartado tercero, que es la obligación de respetar la normativa de protección de datos. El cuarto párrafo te dice
un contenido adicional que debe tener el pliego, desde la finalidad hasta la obligación de someterse a la normativa, pasando por cualquier cambio que se produzca, esa comunicación o la obligación de subcontratar. Y el quinto es un matiz importante que debe recoger ese pliego, que es decir, que ese contenido adicional tiene la calificación de esencial. Simplemente es esto. Ese último apartado le vamos a vincular con la Ley de Protección de Datos. Y para terminar, las causas de anulabilidad de derecho administrativo de los contratos tienen su base y fundamento jurídico en el artículo 40 de la Ley de Contratos del Sector Público. Aquí hemos puesto los del artículo 48 de la Ley de Procedimiento, que añaden también otros 3 de la propia Ley de Contratos del Sector Público que analizamos a continuación. Las 3 causas de anulabilidad de derecho administrativo de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Contratos del Sector Público son, en primer lugar, el incumplimiento de las circunstancias o requisitos que exige la propia Ley de Contratos para la modificación de los mismos. En segundo lugar, todas aquellas disposiciones, cláusulas y demás que busquen beneficiar a una persona que ya contrató con la administración. Y en tercer lugar, aquellas de ejecución directa de prestaciones a través de medios propios que se regulan en el artículo 32 cuando no cumpla los requisitos de los apartados 2, 3 y 4. Si al comienzo del vídeo os dije que era muy importante a lo mejor estudiar estas cosas de modificación y demás antes que esto para entenderlo, si me vais a permitir, yo el consejo que os doy para estudiar la Ley de Contratos del Sector Público es que primero la entendáis, luego seáis capaces de estructurarla y por último ya intentéis memorizar y repetir situaciones, pero es muy importante que la entendáis. Al final, si queremos empezar desde el primer artículo hasta el último, vamos a pasar por este artículo 40 sin saber las circunstancias de, por ejemplo, de modificación de los artículos 204 o 205. Por lo tanto, muchísima paciencia, es una ley que requiere muchas vueltas, pero es sacable siempre y cuando se entienda. No conozco a nadie que haya sacado esta oposición sin entender lo que estudia.